de apertura hemos tratado de adaptarnos a los momentos que estamos pasando todos y les queríamos traer, como dijimos muchas veces antes, referentes de todas las áreas del saber, que creemos que es muy importante para una educación integral como futuros profesionales, ya sea abogados o trabajadores sociales que también comparten nuestra facultad. En ese sentido, estamos hoy con Ceferino Reato. Primero que nada, agradecerte, Ceferino, por estar hoy con nosotros. Voy a Muy pasar bien. a presentar a Ceferino. Ceferino Reato es periodista, escritor y licenciado en Ciencias Políticas, trabajó en los diarios Clarín y Perfil, fue corresponsal en San Pablo de la agencia de noticias ANSA y consejero de prensa en la Embajada de Argentina ante el Vaticano. Actualmente es editor ejecutivo de la revista Fortuna, conduce el programa Retweet en FM Cultura y participa en el programa Intratables, que se emite por América TV. Publicó varios libros, entre ellos Operación Traviata, Operación Primicia, Disposición Final, Viva la Sangre, 12 Noches y Salvo que me muera antes. En 2017, la Fundación Conex lo premió al considerarlo uno de los 5 mejores periodistas de la última década en el rubro de investigación. Bueno, muchas gracias, Ceferino, por estar hoy con nosotros. No, gracias a vos. Para comenzar, te quería hacer la pregunta más lógica de todas en estos momentos. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo te trata? ¿Qué reflexión personal haces acerca de estos momentos? Bueno, yo creo que al principio, digamos, cuando frente a la irrupción del virus, la llegada a esta parte del mundo, la precaria situación de nuestro sistema de salud, precaria porque en realidad ningún sistema de salud, creo, estaba preparado para una pandemia semejante. Entonces, me pareció muy bien la cuarentena y me pareció muy bien hacerla rápido, especialmente cortar el contagio persona a persona a través del cierre de fronteras. Había que cerrar Ezeiza, había que cerrar los aeropuertos, que era donde entraba el virus, y eso me pareció muy bien, un tiempo prudencial. Después creo que era para que el sistema de salud pudiera adaptarse, pero me parece que los políticos nos han enamorado de la cuarentena y están ahí. Hoy estamos en el día 61, 62, con muchos lugares donde no hay contagio hace días y los colegios, por ejemplo, siguen cerrados. Yo no entiendo eso. Vos me decías en Santa Fe cuántos días hace que no hay contagio. Colegios cerrados, el aula es el lugar donde todos los chicos de distintas clases sociales pueden recibir la educación. En las casas se nota mucho más la desigualdad estructural que hay. Pero bueno, están todos enamorados, nadie quiere arriesgar porque el tema es la vida o todo. Después aparecen los indicadores que van a aparecer con el derrumbe de la economía. Y me parece que estamos ahí, en la cuarentena vamos a seguir. Yo creo que si fuera por lo que dicen las autoridades y los médicos que asesoran al presidente, estaremos así hasta finales de agosto, por lo menos. Pero no sé cuánto vamos a aguantar, porque la economía se ha derrumbado, la recesión es muy grande, pasa en todos los países, pero nosotros tenemos poca capacidad de ayuda y para el colmo, ni siquiera podemos trasladar la plata que emitimos, porque vos viste, solo un tercio de las empresas accedió al completamiento de salarios y el 50% más o menos de los beneficiados de IFE, del ingreso familiar de emergencia, tampoco ha cobrado ni la primera cuota, es decir, es un Estado que tampoco llega. Claro. Entonces me parece que aparecen todos estos proyectos alocados, como quedarse con el capital de las grandes empresas solo, pero es más bien para disimular toda esta falta de eficiencia del Estado, ¿no? Muy En bien. Vos conclusión, decías, creo que estamos bien en la pandemia, en el número sanitario, pero
sin saber muy bien qué hacer el día que podamos levantar la cuarentena, entonces vamos a seguir. Vos decías que los políticos se enamoraron de la cuarentena. ¿Vos crees que el presidente pecó de esto también, en gran medida? ¿O Claro, gente que lo el acompaña a él? presidente estaba en una situación muy endeble, claro, estaba en una situación muy endeble al iniciarse esto. ¿Te acordás que al principio a él no le daba mucha importancia, obviamente, como es una cosa nueva? Pero después comprendió que era una magnífica oportunidad, como se decía tanto, nunca desaproveches una buena crisis, ¿no? Frase que se le atribuye a Churchill, que después Obama en la crisis financiera a través de su gran jefe de gabinete, el actual alcalde de Chicago, la hizo bastante conocida. Y ahí, ¿te acordás Obama? Ahí se aprovechó la crisis para cambiar las regulaciones de los bancos. Hoy los bancos están más sólidos que antes por muchas cuestiones. Me parece que el presidente aprovechó la crisis, como otros, por ejemplo, el primer ministro de Italia, Conte, Sí, para fortalecerse, encontrar un rumbo, y me parece que las encuestas dan cuenta de eso, si bien en un margen excesivo, porque eso del 80% sí. de poliarquía, hay gente que, me parece que las encuestadoras primero tienen que explicarle algunos errores del pasado, ¿viste? Y ahora, en fin, ya sabemos lo que son. Yo no les creo mucho, pero sí es cierto, me parece que se ha consolidado, si bien la sombra de Cristina sigue, y yo creo que no hay un árbitro, como dice, por ejemplo, Longobardi. Acá hay dos árbitros en el partido. Hay muchos deportes que tienen dos árbitros, básquet, rugby, Sí, y siempre hay uno que manda. El tema es saber en estos dos cuál manda. Yo creo que en lo estructural manda Cristina, sí. en las cuestiones importantes, y Alberto está ahí. No se anima ni se va a animar a consolidar su liderazgo, y para él es clave la pandemia, porque después de la pandemia surge también lo que queda debajo del agua, que es la economía, la sociedad, y lo que vamos a ver es lo que todos imaginamos, pero nadie quiere ver demasiado, que es eh, un escenario, si no apocalíptico, muy complicado. Vos imaginate un país que se cierra durante tanto tiempo, y más un país tan vulnerable. Lo que hay debajo es lo que ves cuando salís en Santa Fe o salgo yo acá, Sí, ¿no? sí, sin duda. En ese sentido te pregunto, Claro que creo. Y además después, sí, perdón, los gobernadores y los intendentes, peor todavía, porque eso ya se les cayeron las fuentes de recaudación, lo que hacen es depender del gobierno central, y bueno, están abrazados a la pandemia, que no se les vaya a contagiar a nadie, porque van a, van a, van a ser víctimas del descontento popular. Mientras esto siga, son expertos, digamos, en flotar, así que están haciendo eso, están flotando. sí, es cierto. En ese sentido, ¿vos crees que en una hipotética, y por lo que vemos de los indicadores económicos hace ya años, en una hipotética crisis económica y consecuentemente social, Alberto Fernández tendría el apoyo necesario de sectores, por ejemplo, sindicales o sociales? Yo sé que es algo muy a futuro, pero ¿cómo lo ves hoy en día en ese sentido? Por cómo están hoy las cosas. No, el pronóstico de lo que puede pasar para mí es incierto. Yo creo que hay que ir día a Ujú. día, semana a semana. Es una situación muy extraordinaria. El miedo que todos tenemos al virus este tan extraño, sobre el cual se sabe tan poco, nos hace ser muy prudentes siempre, y estamos muy atentos a cualquier cosa. Acá basta con que se generen dos o tres noticias de afuera y adentro para que todos volvamos a encerrarnos debajo de la cama. Así es. El miedo es impresionante, pero el miedo también se une a veces a la desesperación, porque la cuestión económica
es muy, muy precaria, y esto a medida que se profundiza la cuarentena va a ser peor. Los otros países, o muchos otros países, no en la región, pero sí en el resto del mundo, van a ir saliendo y nosotros vamos a ir quedando acá. Y yo creo que todas esas ensoñaciones del buen samaritano, que el mundo va a ser mejor y los organismos financieros van a prestar plata y los países van a derramar dinero sin intereses, eso está probando que es un, un engaño, porque fíjate, la, la Unión Europea, la Comisión Europea, en su última reunión había dispuesto una ayuda extraordinaria, eran más o menos, yo creo que eran más de 2 billones de euros, tal Ujú. vez 3. Y al principio se decía, y los italianos y españoles estaban muy contentos, de que iba a ser dinero a fondo perdido. Ahora que ya está pasando todo, las autoridades dicen no, van a hacer créditos, van a tener que devolverlo. Es decir, a medida que los países centrales vayan perdiendo el miedo, vamos a volver todo a lo que era. Y nosotros vamos a estar encerrados y con la caída de la economía y demás, y dependiendo, y va a haber una combinación de cosas tan impresionante que no podemos prever cómo va a ser la reacción política. Y en las crisis pueden pasar varias cosas, más en un país donde el sistema de poder está tan fragmentado, porque el presidente es el presidente, los votos de la coalición los tiene la vicepresidenta, los aliados, o no los aliados, sino quienes se referencian en la vicepresidenta han copado las principales cajas del país y las empresas estatales. El presidente, su grupo de confianza se reúne, no sé si son más de 12 o 14, no tiene gente propia, Claro. pero puede hacer una alianza con gobernadores, sindicalistas, pero los gobernadores también tienen sus problemas, los sindicatos ni te cuento, los movimientos sociales están ahí. Después están los militares, que es una cuestión muy, muy interesante para ver qué es lo que está pasando. Ujú. Y tenemos toda una gran dispersión, entonces yo no sé cómo va a qué va a pasar. La impresión siempre es que Alberto está con un 80% de imagen positiva según las consultoras, pero que también el liderazgo es un liderazgo no fuerte, sino débil, porque es una coalición y él no manda en la coalición. Claro. ¿Mandarán el gobierno? Y mandarán el gobierno, y depende. Si vos ves las últimas grandes pulseadas, los avances fueron kirchneristas, digamos, Sí, ¿no? sí, sin duda. Ves el tema de los presos que fueron a domiciliaria, la crisis en ANSES, el avance en otras empresas, algunos proyectos de ley. Me parece que la iniciativa en ese caso, la tiene la facción más radicalizada de la coalición y no la moderada. Pero al mismo tiempo, el establishment, los grandes medios, son capaces de apoyar a Alberto para que no suba a Cristina. En el medio, ya el año que viene hay elecciones. Y ahí la Sí, gente, viste que a veces vota de manera que no obedecen a los grandes medios, ni al así es. establishment, ni a nada. Entonces la situación es complicada. Yo creo que hay que estar muy atentos y vigilantes, decía Perón, repite el presidente, cierto, en el sentido de que acá pueden pasar varias cosas. Así es. ¿Y vos crees que Alberto está preocupado por esta situación de que el kirchnerismo le gana las últimas pulseadas, de tener un segundo árbitro, como vos mencionaste antes? ¿Pensás que es viable esta situación? Al menos eso depende quizás de su docilidad al respecto. No, es una persona acostumbrada a los juegos de poder, ¿no? Los Bien. choquetti de poder, Ujú. y no creo que sea extraño a él le encantan esas cosas. Ujú.
es un, es un tipo que flota y flota y flota. Él está habituado y creo que tiene, no se va a poner nervioso ni se va a enojar, le Claro, gusta. No hace más bien, que esto, fíjate que es un tipo que no tiene un hobby. claro, Lo único que puede llegar a hacer es pasear al perro. Es una persona, en ese sentido, yo diría bastante parecido a Néstor Kirchner, en claro. ese sentido de no tener otra cosa que la política. El tipo no, no ha desarrollado ni una carrera, ni tiene deporte preferido, ni nada. Tiene un perro. O sea que eso le encanta, la tranza le gusta. Acá el tema es Cristina. Claro, ¿Qué hará Cristina? ¿Se, ¿qué se pasa ahí? limitará a este rol? ¿Aceptará ser como un puente eh, para facilitar la llegada de sus sucesores, su hijo, el gobernador Kicillof? No lo sé, no lo Claro, sé. Si vos hablás con los que están al lado de ella, no están dispuestas a esperar tanto tiempo, los que no tienen algún cargo claro. en el Parlamento o en una gobernación, sino que son sus asesores. Eso está deseoso de que Cristina asuma mañana. Y yo creo mucho en que en el poder, en el manejo del poder, el hambre viene comiendo, es decir, eh, vas, vas teniendo más hambre a medida que tenés más poder. Y no sé si Cristina es una persona capaz de, de censurarse de alguna Claro, medida, ¿no? Creo que lo básico de ella es lo que todos sabemos, primero garantizarse que no va a tener problemas judiciales y eso lo está logrando, aunque no con la rapidez que ella quiere, porque por el otro lado, a Alberto Fernández no le conviene que ella se limpie de claro. todas las causas judiciales, pero lo está logrando, de a poco, bastante de a poco, según lo que ella piensa que deberíamos hacerle una estatua más o menos, en vez de tener tantas causas. Y después el otro tema es ubicar a su gente en todos los puestos. Yo creo que en eso sí ha avanzado muy rápido, mucho más rápido de lo que uno pensaría, porque al principio yo pensaba, bueno, le va a dar a Alberto la posibilidad de colocar su gente, y más o menos, porque viste, al lado de la ministra de Justicia está el viceministro de Justicia que de ella, al lado de esta, las cajas, como te dije, las tiene ella, en fin, hay que ir viendo cómo se mueve eso. Creo que Muy bien, depende más de Cristina que de Alberto. claro. ¿Y a vos qué opinión te merecen estos nuevos herederos políticos de Cristina, como Guado de Pedro, Máximo Kirchner? Eh, ¿Tenés alguna reflexión al Para mí respecto? son jóvenes viejos, es decir, no tienen Mm, ideas nuevas, son claro, las ideas viejas, son sí oportunistas, pero muy bien. tienen un gran mérito que es haber sobrevivido 4 años en otro gobierno, y eso me parece que le da una resiliencia importante. Pero Ujú, por lo que se ve es lo mismo, es lo mismo que antes, no tienen un discurso atractivo, no van a penetrar nunca en las clases medias más es verdad. progresistas, auténticamente progresistas o modernas del país, no Ujú, entienden el negocio del agro y todos sus derivados, son muy prejuiciosos respecto de las relaciones internacionales, son jóvenes viejos, eh, y me parece que están para seguir a Cristina, pero todavía están verdes sin claro, Cristina. así es. Es decir, Máximo es una persona que todos dicen que Máximo tiene una formidable intención de muchos medios y periodistas de consagrarlo como algo bueno, nuevo y distinto, pero no sé, es como una imagen, Claro, no lo sé, cada vez que se le leo un entrecomillado
en los diarios es una cosa que no tiene ningún... Es para un sector de la clase media más, con una vocación muy estatista, Sí, 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 eh, sí, sí. pobrista, empleada o funcionaria del Estado, no tiene nada que ver con el libre emprendedurismo. Vos fijate la parábola de Mercado Libre, que a mí me parece extraordinaria, porque cuando este gobierno asumió, Marcos Galperín, el fundador y ex CEO, estaba, como dicen, en el horno y tuvo que volver a su, entre comillas, exilio en Montevideo o en Uruguay. Sí, Y la verdad que la cotización de Mercado Libre había bajado bastante, más, no solo por esto, pero también por esto, y hoy volvió a, ya supera los 40.000 sí, millones de dólares, 22 veces más que su YPF vale según los precios de mercado, que son relativos, pero bueno, es una comparación. Quiero decir cómo al final la economía del conocimiento trasciende estos gobiernos. O sea, el tipo está ahí, la economía, su empresa crece, es una de las grandes ganadoras de la pandemia, en nuestro nivel, ¿no? sí, Pero es ganadora acá, en Brasil, en un montón de lados. Es decir, para mí son liderazgos que no tienen desarrollo positivo. claro, Pueden hasta seguir. Creo que están muy arriba para lo que merece. Pero bueno, también es cierto que con el macrismo había muchos liderazgos que estaban uno o dos escalones por encima de sus méritos. Quiero sí, decir, hay mucho culto, disculpame que te lo diga vos, por el valor de la juventud. Esto ujú, es algo de la época, pero que hay que tener en cuidado. O sea, el hecho de ser joven no quiere decir nada, y la cámpora lo está demostrando, digamos. Hay muchos tipos de jóvenes y lo importante es ser joven de la cabeza. Estos chicos claro, están, son viejos, no tienen ideas. Vos sabés que los tipos no les interesan las cosas. Por ejemplo, ellos, eh, cuando te hablan de por qué una evaluación pedagógica en lugar de una nota, que nunca se les ocurriría pensar que por ahí alguien puede desarrollar una plataforma que haga que los estudiantes puedan ser evaluados. ¿Cuál es el problema? claro, Pero no, no se les ocurre, no tienen, tienen una cabeza del siglo pasado, para mí. sí, posiblemente. Vos recién nos advertías que, bueno, el año que viene ya hay elecciones de vuelta. Muchos, al pensarlo fugazmente, no se nos ocurre cuál puede ser las diferentes opciones políticas, principalmente por esto que te quiero consultar ahora. ¿Te sigue pareciendo una opción viable Juntos por el Cambio? Y aprovecho a preguntarte, en tu opinión, brevemente, ¿por qué fracasó? Mirá, yo creo que Juntos por el Cambio, eh, a ver, yo creo que el gran mérito es haberle ganado al peronismo, al kirchnerismo y haber gobernado 4 años. Parece Mm, poco, pero no es tan poco. Eh, los fracasos, y los fracasos me parece que ellos es difícil, es pronto para hacerlo. Iba a hacer un libro sobre eso, pero ahora lo estoy ujú, suspendiendo porque no tiene mucho sentido. claro, Yo creo que los fracasos tienen muchas causas, pero hay una que me parece fundamental, que es el tema que ellos nunca supieron cuál es el legado que querían dejar. Y me parece que cuando vos entras en la función pública, lo primero tenés que pensar, creo yo, como en ujú, cualquier otro trabajo, es cuál es mi legado, especialmente.
tenés que pensar en el día después, ¿no? Sí, En los obvio. días que te vas a quedar. No para irte mañana, sino No, al claro. contrario, para tener una senda, un camino. Ujú. Y el legado nunca lo supieron. El legado para ellos era ganar la elección primero de medio término, después la elección del 2019, después la del 23, después de la del Claro, 27. Y eso no es un legado, eso es una haraganería. Creo que entonces no sabían bien qué iban a hacer. Se definían por lo contrario, no queremos ser kirchneristas, no queremos esto, pero eso es una definición que no es positiva, no es pro, dirían ellos. Entonces, ellos sabían que tenían que crear, por ejemplo, un mejor ambiente para los negocios, y de hecho lo crearon, con muchas cosas que no se notan tanto, pero hay que hacerlas, ¿no? Desde el Estado. Regulaciones, en fin, modernizaciones. Eso hicieron. Pero me parece que le faltó eso y el legado te da una identidad. Y esa identidad te da, es multicausal, no es solo o diríamos, te abre todos los planos del legado, ¿no? No claro. es que vos puedas decir, voy a mejorar los negocios. No, eso es una parte. Entonces, unido a las características de Macri, que es un ingeniero que desprecia algunas cuestiones, por ejemplo, la cultura, que para él es un relleno, para mí es importante, obviamente, porque estoy en ese mundo, Ujú. aunque realmente, pero me parece que hago un trabajo que tiene que ver con eso. Entonces él no tenía legado, no tenía identidad y no consideraba que algunos planos que no tenían que ver con los intereses de él fueran importantes. Por ejemplo, el Claro. tema de la cultura de acá me parece importante. Nosotros heredamos a la cámpora esta remixada, mejorada, ¿o no? Sí, Y para mí es vieja porque se afinca en una cultura de los 70, bien. sobre lo cual siempre están referenciándose ahí, ¿no? Y fíjate que su liderazgo se siente cómodo en ese lugar. Y precisamente me parece que lo del macrismo o del gobierno pasado, de Cambiemos, tendría que haber dinamitado esa comodidad cultural, tendría que haber cuestionado, pero para ellos era una pérdida de tiempo, Ujú. porque lo que había que hacer no comprendía eso, y en todo caso, quienes lo comprendían decían, bueno, es una batalla perdida, ¿de qué vamos a hablar? No sabían de qué, no querían saber, no le daban importancia. Entonces ahora tenemos los jóvenes viejos, que no son tan jóvenes, pero siguen siendo viejos, eh, referenciándose en una cultura que nunca ha sido cuestionada por ese gobierno anterior. Es decir, para mí tuvo sus méritos, pero el problema es la falta de legado, la falta de identidad y la falta de una comprensión más amplia de lo que es un gobierno. Un gobierno no es solo relaciones internacionales, Claro. economía y relación con las provincias. Es un proyecto un poquito más grande. Probablemente Macri no era el líder tan comprensivo como algunos pensaban, y después la estructura que él eligió de gobierno me parece que lo terminó de hundir. ¿Qué quiero decir esto? Que es un tipo muy acostumbrado al mando empresarial, y eso está muy bien en una gestión como la de la Ciudad de Buenos Aires, cuando tenés un jefe de gabinete muy diligente. Claro. Cuando tenés un jefe de gabinete diletante, como Marcos Peña, constituye un embudo que va a hace mediocre a todo el gobierno, porque como ninguno podía sobresalir a la estatura de Macri y de Peña, los tipos se fueron desplazando a todos aquellos que
equivocados o no, tenían una mirada nueva y se quedaron con un montón de gente sumisa, con la cual lo que pudieron hacer era un esquema defensivo, aguantaron el partido, se retiraron a los 90 minutos, terminaron, y está bien, pero fue un fracaso grande, por lo cual yo creo que en el 2021, cuando haya elecciones, me Sí, parece que va a depender mucho del distrito. Yo creo que habría que, habría que pensar en armar siempre de abajo para arriba, qué sé yo. Los que quieran meterse en política, meterse en los temas municipales primero y hacer como una escuela. Yo desconfío mucho de los dirigentes que aparecen y se hacen candidatos presidenciales, claro. liberales. Ahí veo un negocio, fíjate vos, más que una candidatura. Como lo estamos sabiendo y lo vamos a ver pronto, ¿no? Ujú. En ese sentido, ¿qué rol te parece que tiene que ocupar la oposición el año que viene? Y te pregunto otra cosa más, que hay mucha gente que me la está señalando últimamente. La causa del rol pasivo que está teniendo la oposición ahora también. Por más que es bien que son los primeros meses de gestión, pero ¿es normal eso? ¿Se debe a algo en especial? ¿Se debe exclusivamente a la cuarentena y a una camaradería política? No, bueno, el rol pasivo. Siempre, viste, que un gobierno se va, Sí, tarda en reacomodarse. sí, obvio. Acordate del primer año de Macri, merced a su alianza con Massa, tuvieron un año legislativo muy intenso y muy positivo Sí. para ellos, porque el kirchnerismo y el peronismo, que no era masista, recién se reacomodaba, y yo creo que juntos por el cambio tiene que hacer también es una coalición heterogénea, y ahí adentro tienen que hacer sus revisiones después del fracaso económico y social. Fracaso económico y social que muchos volverían a repetir, eso es interesante, porque si vos hablas con las dirigencias especialmente radicales y demás, ellos te dicen que el gradualismo estuvo bárbaro. Lo único que le faltó fue financiamiento internacional, pero después estaba muy lindo, que es lo mismo que decir el 1 a 1 estuvo bárbaro, lo único que nos faltó fue un problema de productividad nada más, pero el 1 a 1 estaba lindo. Y el gradualismo también era hermoso. Pero claro, nos faltó que nos siguieran prestando plata. Bueno, pero es que esa es la razón por la cual él tenía el gradualismo. Ah, no, pero eso no me gustó. Y así te hablan, te dicen eso. Me parece que muchos están todavía no comprendiendo lo que pasó, como siempre sucede. Hay distintas facciones. Después el cierre virtual del Congreso facilita mucho la tarea del Ejecutivo. Yo creo que hoy hay Sí, un poder, que es el Ejecutivo, judicial se cerró voluntariamente, siguen en cuarentena, ¿viste? Acá no hay. sí, Y esa es la corte, obviamente. Están todos tranquilos, los empleados, los jueces, todo eso contentos, una están en sus casas, nadie le va a pedir nada, ni el gremio, ni te cuento. Eso de que ya no pagan ganancias es una anécdota, pero digo, es una de las grandes, eh, me parece a mí, perdedoras de legitimidad. Se cerraron tranquilamente. El Poder Legislativo hacen una pantomima ahí de que están abiertos, pero no sé. Menos mal que no somos un esquema parlamentario, porque no sé cómo podríamos funcionar, pero los tipos parece que eh, si los diputados o senadores están qué sé yo, a unos kilómetros, ya no van, tampoco se pueden conectar, no sé, no hay sesiones, está cerrado. Entonces la oposición está ahí, mientras cura sus heridas, tranquila. Eh, no hay acuerdos, sino necesidades mutuas. Uno que no sabe qué hacer, otros que les conviene que esté todo cerrado. Pero me parece que el replanteo de la oposición debe ser bastante profundo. O sea, fue un fracaso mayúsculo que no lo va a ocultar
un eventual fracaso de este gobierno, digamos. Fracasaron y lo peor es que volverían a fracasar porque siguen pensando que hicieron todo bien. ¿Por qué siguen pensando eso? Porque en el fondo este país no tiene rumbo desde hace muchos años, ¿no? Hay que pensar por qué. ¿Por qué no? Pero no hay problema en seguir así, porque en definitiva la pandemia nos va, todo lo que está provocando, nos va a obligar a hacer lo que nosotros no hemos querido hacer de una manera racional. Claro, Lo vamos a ver pronto. así es. Bien. Ya pasando, bueno, te quería hacer O una sea, consulta el que me esquema, hiciste. para mí el esquema es una Sí, parte, el peronismo todo, los kirchneristas más exacerbados, los radicales casi todos, una parte del PRO. El tema es vivamos del esfuerzo de los otros. Este país es así. El esfuerzo puede ser de los nuestros o de los que nos prestan. Si no va mal, nos dicen por qué nos quieren cobrar y me parece que hay que empezar a cambiar la cabeza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para mantener el nivel de vida que pensamos que estamos destinados a mantener? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para conseguir el dinero que necesitamos para vivir como queremos vivir? Digamos por ahí. Y ahí te salen cuáles son los sectores que hay que apoyar. Y me parece que los sectores que hay que apoyar son unos cuantos, no es que no tengamos nada, pero hay que empezar a identificarlos. No son enemigos, al contrario, son los que nos van a salvar. Y me parece que hay que apuntar por ahí. Y todo lo otro tiene que subordinarse. Y si hay que ganar menos, pues se gana menos. Pero no es lo que este gobierno va a hacer por las buenas, pues no creen en eso y además porque nadie quiere hacer eso. Bueno, si nadie quiere hacer eso, la crisis lo hará como por nosotros. Eso nos pasó ya en otras crisis sí, sin duda. y, y las crisis son tremendas, ¿viste? Porque vos pasás de un nivel de pobreza al 25%, no lo bajás nunca más, y ahora podés pasar al 30, al 35%, ¿no? Sí. Pero es el fracaso nuestro, no es de los otros. ¿Vos crees que puede llegar a haber una opción política que tome estas banderas, por más que ya ha habido intentos? El problema es que no sé si va a tener el apoyo necesario para ganar unas elecciones. Es, como vos decías, algo más bien de cultura, pero se Pero podría haber ¿para qué? avanzado quizás más en los 4 años de Macri en cuanto a eso, como vos decís. Sí, lo que pasa es que ellos Claro, eran lo que eran, tampoco, viste, tenés que claro, pedir sí. tanto. Si vos los ves y decís, son estos, son eso. No, pues yo creo que cuando uno se mete en política, yo nunca me he metido en política, pero me parece que también tenés que pensar, como en cualquier trabajo, ¿para qué quieren hacer política? Si es para ganar la primera elección en la que se presentan, me parece que ahí te podés hacer peronista y te va a ser más rápido, podés hacerte de un partido más establecido Ujú. y podés llegar más rápido. Pero a mí me pareció siempre que la política es un oficio muy noble, que tiene que ver también, que es un medio de vida y debe serlo, pero que es algo más que un medio de vida. Entonces, más que pensar en cómo ganar, hay que pensar qué es lo que quiero hacer y en todo caso cómo puedo difundir mi idea, mis acciones. Y después, claro, ganar, pero no es al revés, cómo ganar. Creo que va a haber una gran oportunidad en 2020, 2021 y que el voto puede desperdigarse mucho, ¿viste? Pero hay que, hay que ver cada territorio. Yo estoy más acostumbrado a ver la política acá en la ciudad de Buenos Aires, me parece que va a haber mucha dispersión,
que va a haber posibilidades de candidaturas que estén por fuera de los partidos tradicionales o de las estructuras convencionales. Claro, y además tenés un aliciente. En las últimas elecciones hubo algunas candidaturas extrañas que apuntaron directamente a la presidencia de parte del liberalismo y demás. Ujú. Uno sabía que no era para ser presidente, pero no podían ser. Podrías preguntarte para qué eran. Porque lo más sensato hubiera sido presentarse a legislador o diputado. Ujú. Sí, Pero ¿por qué no eso? Si a uno le gusta la política, dice, bueno, voy a hacerlo donde puedo, ¿no? ¿Qué sentido tenés presentarte a una candidatura que sabés que no podés eh, lograr nunca? No es el sentido de hacer política, ¿no? claro. Como veremos prontamente, como se está viendo. Como se, Me parece que hay que estar con eso. ¿Para qué uno quiere hacer política? Para un cargo, bueno, la cuestión es bastante fácil, tenés que estar en las estructuras que ya están. Para ser concejal o legislador, pero bueno, hay otras opciones. Parece que todas las mentes, las ideas siempre vencen al final. Y, y hay que dar, y hay que pensar más, porque estamos sin ideas y tal vez pronto se necesiten nuevas ideas, qué sé yo. Son oportunidades, ¿no? Exactamente. Haciéndote una pregunta más, yendo a temas que has tratado en tus libros, esto me lo ha hecho saber, esta pregunta me la ha hecho saber un compañero que es fiel lector tuyo, ha leído todos tus libros y me pidió que te haga un par de preguntas al respecto. Eh, Primero, te quería consultar, acá lo tenía anotado. Ah, sí, me lo había mandado. Te quería consultar si en tu opinión los militares en su momento, ya llegando al final de la dictadura, tenían la opción, querían quedarse en el poder, irse o estaba dividido, que es algo que muchas veces la gente no habla de estos temas y demás, y creemos oportuno discutir estos temas, charlarlos para nuestros compañeros de la facultad. Bueno, a ver, este tema lo traté en un libro que se llama Disposición Final, a partir de las opiniones de las fuentes militares, de Videla, a todos los que pude hablar. Bien, Me da la impresión que hacia el Mundial del 78, ¿te acordás que fue ganado por la Argentina? así es. Ese fue el gran momento de popularidad de la dictadura. Sí, Para ese momento, el tema de la guerrilla ya había sido diezmada, los detenidos considerados irrecuperados les habían sido asesinados, sus cuerpos desaparecidos, todas estas cuestiones trágicas que sabemos, sí, que están en ese libro, y la situación era de una gran popularidad por parte de la dictadura. No había encuestadoras como Polarquía y demás, por lo tanto hoy no tenemos que avergonzarnos de eso, pero es así. El que no quiera saberlo, que no lo sepa, pero bueno. Había, claro, reclamos, pero estaban muy localizados y nadie le daba mayor importancia. Estaban las madres de Plaza de Mayo, pero nadie les daba importancia. Estaban los exiliados, pero acá el país estaba en otra cosa. Ahí parece, según estas fuentes, según todas las fuentes, había algunos que querían volver a los cuarteles y generar una descendencia que se llamaba la cría del proceso, a través de una serie de elecciones no totalmente libres, sino
bastante recortadas que después iban a desembocar, sí, en elecciones. O sea, elecciones no democráticas, de acuerdo a una nueva constitución, y esa fue una de las posibilidades que tuvo Videla y sus aliados, pero que no era la opinión de la mayoría, sino que la mayoría de los militares, especialmente el ejército, quería continuar. Había dos candidaturas posibles, una era la del propio Videla, otra la de Macera. Pero el grueso de los militares estaba cómodo, porque en general las poltronas del poder son muy atractivas, y para qué ir a elecciones si habían asumido hacía dos años antes y además tenían el riesgo de que ganara el peronismo, porque en ese momento el peronismo lucía, eh, por lo menos para los antiperonistas, como algo imposible de ganar, y por eso explica la vigencia del partido militar durante tantos años. Las elecciones tenían que ser con proscripciones, porque si no ganaba el peronismo. Y en ese caso ya tenían el poder, ¿para qué arriesgarlo? Eso en el 78. Después en el 80 se produce una crisis económica importante del modelo económico de la dictadura, y ahí la cuestión se complica más, porque si bien seguía habiendo personas, especialmente los asesores civiles, que decían mejor vayamos a elecciones amañadas, otros decían no, ahora estamos peor que antes, podemos perder, ¿para qué ir? Y ahí surge, me parece, la opción frente a una presidencia de un general que se llamaba Viola, Sí. pero que era muy débil, Ujú. cuya presidencia nació débil y terminó pocos meses después. Nace un ala dura encarnada por un general que se llamaba Galtieri, y que es una opción de correr para adelante, y me parece que la decisión de tomar las Malvinas tuvo que ver con eso, con volver a concentrar en los militares el poder que se les iba escapando por la crisis económica, por el cansancio de la gente, porque ya las denuncias sobre los desaparecidos eran muy difíciles de contener, en fin, y por las presiones de los partidos políticos que querían volver. Entonces me parece a mí que la decisión de tomar las Malvinas o recuperar las Malvinas, más que nada, más que eso, de quedarse ahí, contrariando el plan original que era hacer un gesto político, quedarse ahí, ir a la guerra, todo eso tiene que ver con la decisión de los militares más duros de quedarse en el Claro. gobierno. Y bueno, al final terminaron, yo creo que la guerra y la derrota fueron la causa de la caída de los militares en la Argentina, la causa primera, y además del modo de transición que se hizo de la dictadura a la democracia, que a diferencia de otros países, en la Argentina los militares no pudieron arreglar nada, salvo la situación de los integrantes de la última junta militar y de algunos funcionarios, pero a diferencia de Brasil, de Chile, de Uruguay, donde los militares conservaron poder y pudieron controlar de alguna manera la transición a la democracia, acá no fue así, y eso explica los juicios a los jefes militares, ¿no? Y explica mucho de la política militar. Uno dirá, algunos dirán, afortunadamente fue así, porque al final los militares fueron juzgados y más y más. Yo lo que trato de describir cómo fue la secuencia, ¿no? Así es. Otra duda que tenía un compañero mío es ya sobre cuando vos has hablado del 2001, una época no tan tratada, generalmente quizás los jóvenes, yo que lo veo desde mi punto de vista, no tienen una idea muy clara de políticamente lo que pasó. Vos lo has tratado muy claramente y te quería consultar en ese sentido, que nos expliques brevemente para no quitarte tanto tiempo. ¿Cuál te parece
que fue el sector del menemismo que, del peronismo que boicoteó a De la Rúa, por así decirlo, y si crees que Menem no quería que caiga De la Rúa. Bueno, yo lo traté este tema en un libro que se llama 12 noches. El tema es que el plan económico dividía a los partidos a esa altura, ¿no? Porque en la elección presidencial en el 99 se enfrentaron también dos proyectos económicos claros. Continuar con la convertibilidad del 1 a 1, la paridad entre el peso y el dólar, y romper esa paridad porque en atención, por ejemplo, a la quiebra de empresas que eso estaba produciendo, a la cantidad de desempleados que había, que era muy alta. En fin, decían algunos, tenemos que volver a controlar la política monetaria, por lo tanto debíamos salir de ese esquema que nos iba a llevar a la ruina. En aquel momento se habría dicho a una pandemia de empresas y de trabajadores. Ese proyecto último estaba encarnado por Eduardo Duhalde, que era el candidato del peronismo, que estaba enfrentado al presidente Kirchner, que sostenía la convertibilidad. Y en la Unión Cívica Radical, que era el partido más importante de la oposición, también se daba esa división. De la Rúa, que era senador por la capital federal, no, perdón, era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estaba a favor de mantener la convertibilidad, y el principal caudillo o jefe, que era Raúl Alfonsín, el expresidente, estaba a favor de romper la convertibilidad. Y claro, se da, mirá qué caso interesante, otra vez la pelea entre Capital y Buenos Aires, Ciudad y Buenos Aires, porque Menem era riojano, pero me parece que en ese sentido podemos alinearlo también a los intereses más de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires, por el contrario, Duhalde y Alfonsín se llevaban muy bien, y no solo en el plano personal, sino principalmente en el político, porque ambos estaban en contra de la convertibilidad. El ganador de esa puja electoral fue, como sabemos, De la Rúa, aliado con un partido, el Frepaso, cuya conducción también estaba en contra de la convertibilidad, ¿no? Eran ex-peronistas en general, más algunos liderazgos de derechos humanos y demás. Los ex-peronistas, como recordás, Chacho Álvarez, además, más a favor del esquema de Duhalde, de Alfonsín, de romper la convertibilidad. Entonces, ese estar a favor o no de la convertibilidad del plan económico de aquel momento dividía las aguas en los dos partidos mayoritarios. Y también, yo diría, en el Frepaso, que era el tercer partido. Bien. Entonces, el gobierno de la Rúa nace con muchos problemas y nace muy debilitado, porque él, en un gesto, digamos, que él siempre consideró altruista, pero que otros podíamos ver como de gran debilidad, loteó prácticamente su gabinete. El jefe de gabinete era un señor Terraño, que era partidario de la línea de Alfonsín, y así había unas divisiones que nadie sabía ahí bien qué iban a hacer. Lo que sí sabía él era que quería mantener la convertibilidad, porque ese era el mandato que había recogido los votantes. Y a ese se aferró a tal punto de que llamó al artífice del plan, a Cavallo, como último ministro de Economía, cuando ya estaba todo bastante decidido. Es decir que, más que podemos verlo como un complot o no, yo creo que De la Rúa fue un presidente muy débil y no tenía tal vez la capacidad necesaria de liderazgo para una situación difícil como esa. Cosa que, por ejemplo, Macri se cuidó mucho, porque él, en vez de tener un gabinete de notables, tuvo un gabinete a su altura. Claro. Y ese es un gesto claro de no querer terminar como De la Rúa, porque vos, por ejemplo, De la Rúa tenía ahí tipos adentro que querían romper con la convertibilidad, cosa que es insólito en un gobierno, ¿no? Claro.
Macri, en ese caso, siempre preservó su liderazgo. Y eso tiene de positivo que nunca perdió poder. De negativo, que todo su gabinete quedó un poquito por debajo de él. Claro, Y terminó siendo un gabinete bastante mediocre en las cabezas de las que se esperaba más, ¿no? exactamente. Pero yo no hablo nunca, a mí no me gustan los temas de complot, ¿viste? Porque Claro, sí, me gusta más hacer un análisis un poquito más sistémico, porque para mí la política es una sola, es siempre la lucha por el poder. claro. Y no hay más que eso ni menos que eso. Después, claro, a uno le gusta más uno, otro, entonces te dicen aquel es bueno, aquel era leal, Claro, aquel es desleal, aquel complotaba, aquel era aliado. Pero eso es más para la política militante o partidaria, ¿no? No para el análisis. sin duda, sin duda. Para terminar, como última pregunta, te quería preguntar qué opinión tenés o si tenés alguna visión sobre la política universitaria argentina actual. No, yo no conozco el tema, la verdad que nunca me interesó demasiado. Muy bien. Bien, sí, generalmente antes tenía más peso la política universitaria para después pasar a los poderes políticos territoriales, pero hoy en día creo que no tiene la No, relevancia en sí, el sentido que tenía. es comprensible, qué sé yo, el radicalismo, pero también la UCD, una parte del peronismo, si los liderazgos se fraguaban en la universidad, pero ahora muchos dirigentes de la cámpora ni siquiera han ido, creo que terminaron la secundaria, entonces habría que hacer, pero no creo que hayan ido mucho a la Claro, universidad. No es un mérito, este no es un gobierno meritocrático, como ha dicho nuestro presidente. Nuestro presidente no cree en el mérito, en la meritocracia, no cree en los ministerios de modernización, no cree en el expediente digital, no cree en la firma electrónica. Vos imaginate que hemos dado un avance, un salto al siglo XIX, no al XXI. Pero bueno, es eso lo que nos toca. Yo creo que nuestro presidente refleja muy bien la sociedad que estamos. Yo le tengo mucho aprecio y la verdad que me llevo bien con él. Antes me llevaba mejor, ahora está agrandado. ajá, Pero bueno, lo volveremos a encontrar cuando se caiga de los dos caballos a los cuales está subido, que eso siempre sucede, ¿no? sí, En obvio. algún momento en la política se pierde. Y yo por el trabajo que hago con los libros, a mí me, me- me conviene, podría decir, tener, eh, nunca tener mucha relación cuando los políticos están en su esplendor, sino después, cuando no los llama nadie, entonces Claro, no saben qué hacer de sus vidas y empiezan a contestar preguntas de verdad y no estos. claro, Pero digo, el presidente, la vicepresidenta expresa muy bien a una parte importante de la sociedad. Es eso, no hay otra cosa. Esa es la mayoría. Ese es el nivel que tenemos de la sociedad. No hay que esperar mucho, pero hay que estar siempre atento porque acá si te gusta la política, los que le gustan la política, las ideas van a ser un material muy buscado en los próximos tiempos, en las próximas semanas, meses, yo diría. sí Pero es. con la sociedad argentina siempre escéptico. Yo, mira, me tocó cuando estudiaba acá, creo que estaba estudiando, que era el 82, periodismo, ver lo que fue esta sociedad con la guerra de Malvinas y lo que Ujú, fue después de la derrota, especialmente en las grandes urbes, no en los pueblitos de provincia, de Corrientes, donde los chicos que hicieron la guerra sin saber, en muchos casos, para qué la hicieron. No, sabían que tenían que defender a la patria, quiero decir, bajo qué designios políticos lo hicieron. ujú. Ahí sí eran recibidos como lo que eran, héroes, pero a mí me llamó la atención siempre de esta sociedad, cómo te sube a héroe y cómo te baja a mierda. Y eso pasó mucho en Malvinas. Cierto. Y es una imagen que yo siempre la tengo, por eso
para mí ser periodista me resulta muy cómodo, porque siempre estoy pensando, desconfiando mucho de los consensos y tratando de ver las caídas de nuestros ex héroes como algo más natural, o sea, despojado un poco del sentimiento, es decir, de la Rúa de Menem era tal, pronto diremos Alberto era tal, Néstor era tal, Ujú. Cristina era tal, eso no, Cristina sigue siendo, pero pronto diremos Cristina era tal, como una cuestión para entender, no una cuestión sentimental. Este es un país con un exceso de pasiones inconducente, ¿no? Excelente reflexión, Seferino. Bueno, la verdad, agradecerte de parte de todos los chicos de la agrupación. Apreciamos muchísimo tu labor periodística y de escritor también, así que agradecerte por esta oportunidad muchísimo. Después lo voy a subir a YouTube esto, así que te voy a mandar el link de la entrevista, si te parece bien. Dale, mande. Bueno, Buenísimo. gracias a vos, muy, muy cómodo me sentí y estamos en comunicación. Dale, muchas gracias. Adiós. Chao. Chao. Nos vemos. Buen fin de.